Recién estuve hablando con un grupo de jóvenes allí en el hall y algunos me preguntaban qué hacer cuando uno llega a la iglesia con estos conceptos que estamos aprendiendo y llegar a la iglesia y encontrarse con una estructura mecánica. ¿Qué hacemos si soy miembro de junta? Y vuelvo a repetir un concepto que esto es importantísimo. Los cambios orgánicos comienzan con uno. Les voy a dar un ejemplo de cambio orgánico y no lo vuelvo a repetir. Quiero agradecer a Oscar, porque gracias a Oscar, que sin conocerme una vez me invitó hace 2 años, yo puedo estar aquí. Y quiero agradecerle a Daniel, porque también pensó que podía servir en este evento. Y yo, que hace 3 años que no vengo, puedo notar el crecimiento que se está dando aquí. Puedo notar, ya cuando vine la primera vez que estuve 3 semanas, hablé mucho con Oscar y le decía que me encantaba el ambiente de aquí de España. Creo que las cosas aquí en España están dadas como para hacer un gran cambio. Lo que hace Oscar hoy y lo que hace Daniel es un cambio orgánico. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando Oscar, no pudimos hablar mucho, pero lo poco que hablamos, yo siento que él está feliz de saber que Daniel ahora lo está sucediendo. Es más, las posiciones son accidentes. Cuando estamos en estructuras orgánicas, las posiciones son accidentes. El liderazgo es estable. Oscar va a seguir siendo líder, a pesar de no tener la posición. Y la posición de Daniel y el liderazgo de Daniel se va a enriquecer de que Oscar siga ejerciendo su liderazgo desde la posición que va a tener ahora. Y es por eso que cuando hay cambios orgánicos, los movimientos se van fortaleciendo cada vez más, porque los líderes no se aferran a las posiciones, porque no nos identificamos por la posición que tenemos, sino que nos identificamos por el servicio que le damos a Cristo. Y cuando Cristo nos llama a una posición, vamos a esa posición. Si nos llama, como a Pablo, si lo llamaba a servir en el Ateneo Romano, estaba sirviendo desde el Ateneo Romano. Si lo llamaba a servir desde un calabozo, desde el calabozo servía a Dios. Eso es movimiento. Y es por eso, por ejemplo, yo estoy tratando de hacer cambios orgánicos desde mi posición pastoral. Yo no voy a cambiar la conferencia, puedo cambiar mi iglesia. El maestro de escuela sabática puede cambiar su escuela sabática. Pero en mi iglesia tomamos una decisión en la Junta de Nombramiento que ningún anciano, primer anciano, va a ser primer anciano más de 2 términos. Terminados 2 términos, ese primer anciano sabe que en nuestra iglesia no puede ser más anciano, por lo menos por un tiempo, y después puede ser elegido primer anciano, para evitar eso de que una persona tome posesión de la iglesia y que todos se estén formando para ser todos posibles ancianos. Y de esa manera todos nos damos cuenta entonces que las posiciones son accidentes. El liderazgo es estable y todos podemos ejercer liderazgo desde el lugar donde estamos. Y es por eso que yo, Daniel, nuevamente te agradezco. Para mí ha sido una experiencia hermosa. Yo ahora llego a mi familia. Ayer me mandó un email mi esposa que me dijo unas cosas que no les puedo contar a ustedes, que solamente las puedo oír yo, pero después me dijo que todos los días, o sea, a pesar de que he sido 4 días, mi esposa y mis hijitos oran por mí, especialmente mi hijita de 2 años, en nuestro culto familiar, ora por papá para que le vaya bien aquí. Y yo siento que Dios se manifestó. Y lo veo por el interés de ustedes, no en mí, sino en lo que presenté. Y esta es la mayor evidencia, porque ustedes y yo somos posmodernistas. Si hay interés, es que realmente este mensaje de movimiento realmente llega a la mente posmodernista. No es mi mensaje, es el mensaje de la Biblia. Y por eso una de las cosas que Elena de White dice que Dios nunca le revela una verdad a una persona por separado, sino que le revela la verdad a varias personas al mismo tiempo. Y en los pasillos, y esto se los digo, ustedes saben que alguna persona, porque hubo varias personas que se acercaron y me dijeron: Joel, esto es lo que yo venía pensando hace mucho tiempo, nada más que vos lo presentaste de una manera más organizada, pero es lo que venía pensando hace mucho tiempo. No me lo dijo 1 o 2, no me alcanzan las manos, los dedos de las manos para decir que hay personas en el pasillo que se me acercaron a decir eso. O sea, esta verdad no es mi verdad, es la verdad de la Biblia. Y no hay nadie mejor que los jóvenes para captar esta verdad.
Y por eso yo le agradezco a Dios que me ha dado esta oportunidad, te agradezco, Daniel, le agradezco al grupo de JAE, que me encanta. La vez pasada le dije a Óscar, este grupo de pastores me fascina. Me hice la vez pasada muy amigo de Estefan Albu, y a pesar de que con Estefan nos escribimos un email cada año, lo mismo pasa con Daniel y eso, cuando nos encontramos parece como que nos hubiéramos visto ayer. Porque eso es la iglesia. Cuando tenemos el mismo propósito y el mismo espíritu, puede ser que en algunas cosas de forma y eso tengamos diferencias, pero en el espíritu estamos unidos. Y no importa dónde estemos, estamos unidos. Y por eso ustedes no saben lo que puede significar que cada uno de nosotros haga un cambio orgánico en su vida por el poder del espíritu y ese cambio lo manifieste en el área de influencia que tiene. ¿Cuántas personas hay acá? 600 personas. Vamos a estar unidos. Y hagamos el cambio en el lugar donde estemos y Dios va a hacer, las consecuencias van a estar en las manos de Dios y nosotros no sabemos lo que Dios puede hacer porque con 70 personas Dios revolucionó el mundo. ¿Cuánto más con 600? Pero tiene que haber entrega, tiene que haber propósito. Y ya, nunca ha sido, cuando estaba charlando en el hall, pusieron un moderador, se armó espontáneamente un moderador, había una moderadora y alguien que me marcaba el tiempo. Nunca me marcaron tanto el tiempo como en este fin de semana, pero está muy bien porque lo importante es el evento y tenemos que colaborar en ese sentido para que el evento realmente termine. Todo gracias. Aunque no lo crean, en mi juventud hice mucho deporte. Pero voy a tomar un poco de agua. Muy bien, vamos a entrar al tema. Las cosas que deben suceder pronto. ¿Les parece que hacemos una oración? Señor, en este tema realmente vamos a descubrir por qué somos adventistas. Hay un movimiento levantado por ti, Señor, con un propósito. No es un privilegio, es una responsabilidad, pero que a la vez trae un privilegio. No sabemos por qué nos elegiste para formar parte de este movimiento, pero sabemos que lo has hecho. Y te pido que a través de este tema confirmes nuestra identidad de adventistas y que esa identidad esté basada en un verdadero cristianismo. Que nos transformemos, Señor, en personas usadas por ti para crear un camino para tu venida. Gracias por contestar esta oración. Porque te la pido en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años estaba predicando en mi iglesia. Yo era pastor de la iglesia de Battle Creek, una iglesia hispana, que ahí tuve la oportunidad de plantar. Y entonces un americano que era ingeniero venía sábado por medio, parece aprender español, a escuchar mis sermones. Entonces un día cuando estaba saliendo de la iglesia, me dice, Joel, si te doy un librito, ¿lo leerías? Sí, le digo, ¿de qué se trata el libro? Me dice, es un libro de profecía. Está bien, le digo. Sí, me interesa, le digo, no, así, pero lo vas a leer porque muchas veces se lo he dado a personas que me dicen que lo van a leer y no lo leen. Sí, le digo, dámelo que lo voy a leer. Entonces después me dice, cuando lo termines de leer, por favor, yo quiero que vengas a casa, comemos ahí, compartimos la mesa y discutimos qué es lo que te pareció el libro, los conceptos del libro. ¿Está bien? Entonces al otro sábado me trajo un librito chiquitito, yo me lo llevé y lo empecé a leer. Y cuando leía ese libro de profecía, había unas cosas que eran muy interesantes, pero digo, esto es rarísimo, súper raro. Y me parecían algunas cosas que no tenían sentido. Pero como había quedado que lo iba a leer, lo leí todo y entonces, pero para cultura general me pareció muy bueno. Entonces después cuando llegó la hora lo llamé y le digo, mira, ya lo terminé de leer el libro, bueno, el sábado a la tarde venía a casa. Entonces, bueno, me preparé el sábado y yo preparé todos mis argumentos, mis baterías de argumentos proféticos para hacer una exponencia ahí, digamos, para impresionar un poco y mostrar que yo sé algo de profecía.
Entonces llegué a la casa y empezamos a conversar de profecía. Él muy respetuosamente me empezó a hacer preguntas, entonces yo traía mi verdad enlatada y entonces lo llevé para que me pregunte lo que quería que me pregunte. Entonces al final me preguntó de ciertos conceptos y yo empecé a exponer y él me escuchaba con respeto, pero él también me llevaba donde me quería llevar y me hacía preguntas y empezamos en una de preguntas y respuestas. Y al final me llevó a un lugar y me hacía preguntas con respeto y yo no tenía respuesta. Y me hacía otra pregunta y no tenía respuesta. Y ese sábado de tarde salí de esa casa convencido que yo enseñaba profecía de acuerdo a lo que me habían enseñado, pero nunca había estudiado profecía por mí mismo para descubrir en la Biblia lo que es la profecía. Yo enseñaba profecía lo que me habían enseñado en el seminario. Pero cuando me enfrentaban con ciertas preguntas del texto, no tenía respuesta. Y eso pasó hace unos 10 años. Y entonces dije, yo no puedo, salí muy humillado de esa casa y creo que el Espíritu Santo me humilló y necesitaba esa humillación. Y dije, yo tengo que empezar a estudiar la profecía al estilo milerita, la Biblia con la Biblia misma. Y empecé a estudiar hace 10 años. Y hace 10 años vengo estudiando profecía todos los días. No soy un experto en profecía. Pero cuando un momento empecé a descubrir tantas cosas, porque yo realmente especialmente la profecía de las 7 iglesias ya me tenía aburrido. La estudiaba para una campaña evangélica, para enseñar un poco de historia, pero no me parecía realmente, no me llenaba demasiado la profecía. Y a veces utilizaba Apocalipsis 13, cuando tenía un estudio bíblico, utilizaba para mostrarle a la persona católica que el catolicismo era la bestia. Y entonces, cuando no iba aceptando, yo por adentro mío decía, ya le voy a tirar el misil. La próxima viene el misil con el Apocalipsis 13. Y entonces venía y le tiraba el misil. Y la destruía la persona, si era católica devota, la destruía. En muchos casos la persona se convencía, pero nunca entraba a la iglesia porque quedaba tan dolorida que nunca entraba a la iglesia porque no se podía recuperar de ese dolor. O otras veces sí las convencía y entraban a la iglesia para denunciar, ahora se transformaban en denunciantes de su iglesia pasada. Empecé a estudiar profecía y me empecé a dar cuenta que la profecía Dios la dejó con otro propósito. Y empecé a descubrir cosas que realmente trajeron reavivamiento a mi vida. Y ahora lo que voy a compartir, a raíz de eso, publiqué un libro que realmente no pensaba que iba a haber tanto interés y si no hubiera traído más. Pero si alguien quiere ese libro lo puede conseguir en internet, palibrio.com. Yo ahora les voy a presentar la introducción al libro, pero de alguna manera define por qué somos adventistas. Si alguien también quiere, muchos me preguntaron, muchos me pidieron el email, les soy sincero, yo doy el email, pero no sé si voy a poder contestar. Yo dedico las mañanas para producir material. Entonces escribo en Facebook todos los días una meditación, cuando puedo todos los días una meditación, instilando estos principios, de discipulado. Por eso yo nunca me metía en Facebook y le decía a mi esposa, cuando me meta en Facebook va a ser para misión. Y desde que me metí lo uso para misión y me parece una herramienta poderosísima para hacer misión Facebook. No para hacer sociabilidad, me parece muy peligrosa para hacer sociabilidad, pero para hacer misión me parece que es espectacular. Y por eso si a alguien le interesa continuar puede mandarme una invitación por Facebook y yo lo voy a aceptar y podemos seguir comunicándonos por Facebook, pero yo me voy a comunicar a través de las meditaciones. No puedo entrar a chatear o hacer mensajes particulares, sino porque no puedo. Simplemente no porque no quiera, sino porque no puedo y tengo un compromiso con mi esposa que no voy a usar Facebook para sociabilidad. No solamente con mi esposa, sino con Dios también. Porque como pastor, en estos últimos años he visto muchos casos de infidelidad que comenzaron por Facebook. Y con eso no quiero decir, pero por eso tenemos que tener cuidado. Muy bien. Vamos a entrar directamente en el tema. Siempre me gusta hablar más de lo que tengo que hablar. Muy bien, la pregunta es, ¿Cristo viene pronto o se tarda? ¿Qué les parece? ¿Cristo viene pronto o se tarda? ¿Me entendieron? ¿Cristo viene pronto o se tarda? Voy a contar, cuando yo era chico, mi papá es pastor, ahora está retirado, y estábamos en una iglesia y mi papá estaba charlando con los ancianos y con los líderes de la iglesia y mi papá decía,
Eso en 1973. Mi papá decía, yo no le doy más de 5 años a este mundo. Eso fue en 1973 y estamos en el año 2012. ¿Cristo viene pronto o se tarda? ¿Qué les parece? Y generalmente cuando voy a las iglesias o presento este tema, la gente enseguida dice, Cristo viene pronto. ¿Por qué? Porque nos metieron eso en la cabeza y lo repetimos todo el tiempo y como somos adventistas tenemos que decir que Cristo viene pronto, porque si no dejamos de ser adventistas. Sin embargo, un día me encontré con un pastor que era un evangelista muy reconocido, esto fue hace mucho, como hace 21 años, y entonces yo estaba descubriendo algunos conceptos proféticos y eso, y le contaba a este pastor, estaba en un restaurante, yo lo estaba atendiendo, lo estaba llevando a conocer la ciudad en Estados Unidos, a la ciudad donde estaba viviendo, y entonces el pastor me dice, ¿sabes, Joel? Yo hace rato, este pastor era de Europa, y me dice, yo hace rato dejé de predicar que Cristo viene pronto. Porque mis abuelos se murieron creyendo que Cristo vino pronto y Cristo no vino. Es más, a los europeos si le hablo de las señales del sol, de la luna y las estrellas, ya no les suena. Eso pasó en 1780. O sea que yo hablo de que Cristo viene, pero no hablo de la inminencia de la segunda venida de Cristo. ¿Está bien eso? ¿Tenemos que dejar de hablar de la inminencia de la segunda venida de Cristo o tenemos que predicar que Cristo viene pronto? Bueno, vamos a ver algunos versículos de la Biblia, que Mateo 24, 3 al 7. Vamos rápido, tratemos, no lo tengo en pantalla eso, Mateo 24, 3 al 7. Mateo 24, 3 al 7, dice así. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es que el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres, terremotos en diversos lugares y todo esto será principio de dolores. A mí me llama la atención porque por muchos años yo escuché estos pasajes usando estos pasajes como señal de que Cristo viene pronto y Jesús dice que cuando sucedan esas cosas no se alarmen porque todavía falta para que venga. Entonces, ¿Cristo viene pronto o se tarda? Vamos a otro versículo, Mateo 24, 9 al 13, ahí también. Dice así, entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y se entregarán y odiarán unos a otros. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Yo les hago una pregunta. ¿Se necesita perseverar cuando alguien viene rápido o cuando alguien se tarda? Yo tengo que perseverar cuando alguien se tarda. O sea, tengo que hacer fuerza y decir, no, ya va a venir porque se está tardando. Pero, o sea, Jesús en su capítulo, en su sermón apocalíptico, me está diciendo que se tarda. Vamos a otro versículo. Lucas 21, 7 al 8. Lucas 21, 7 al 8. Dice así. Entonces preguntaron, Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas empiecen a suceder? Él respondió, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca, pero no vayáis en pos de ellos. O sea que Jesús dice que los falsos profetas que van a predicar, que el tiempo está ¿qué? Está cerca. Y Jesús dice, no vayas en pos de ellos. Entonces, ¿Cristo viene pronto o se tarda? Vamos a otro versículo, Mateo 24, 45 al 51. Mateo 24, ahí mismo nuevamente volvemos al 24, 45 al 51. Dice así, ¿quién pues es el siervo fiel, prudente, a quien el Señor puso sobre su familia para que le dé el alimento a tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo así. Os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo fuera malo y dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir,
y empezar a herir a sus consiervos y a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe. Lo castigará y lo pondrá con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Es interesante que Jesús termina su sermón apocalíptico diciendo que se tarda y después dice, aquel siervo que dice que yo me voy a tardar, entonces está mal. Entonces, ¿qué? Dios me puso una zanahoria para que esté pensando que Cristo viene mañana y realmente se tarda. Tengo que estar siempre con esa zanahoria. Cristo viene pronto o se tarda. Vamos a otro versículo, Mateo 25, 1 al 5, que es la parábola de las 10 vírgenes. Dice así, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. ¿Quién es el novio? Jesús. ¿A quién representan las vírgenes? A la iglesia. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ella. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con el de sus lámparas. Y como el novio, ¿qué? Tardaba, todas cabecearon y se durmieron. ¿Cristo viene pronto o se tarda? La respuesta está en el Apocalipsis. Y los 3 primeros del Apocalipsis dan la respuesta por qué Cristo se tarda, pero a la vez viene pronto. ¿Qué quiere decir esa tensión? Vamos a tratar de explicarla. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3, creo que ahora ya tengo los versículos acá en pantalla. Sí, y dice así, Apocalipsis 1, 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio a su ángel, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está ¿cómo? Está cerca. Ahora acá está interesante, tenemos que analizar las palabras que está escrito, porque acá dice las cosas que deben suceder pronto. Esto es vital para entender, porque acá no dice las cosas que van a suceder pronto, sino que dice las cosas que deben suceder pronto. Cuando dice las cosas que deben suceder pronto, ¿qué está queriendo decir? Que esas cosas en el plan de Dios está planificado que sucedan pronto, pero no necesariamente va a suceder así. Y así comienza el Apocalipsis. Y entonces, ustedes saben que el Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas. Y entonces comienza con una bienaventuranza, Apocalipsis 1:3, que dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora nuevamente dice que el tiempo está cerca. Por lo tanto, acá dice que el tiempo está cerca, que las cosas deben suceder pronto, pero no necesariamente va a suceder así. Hay una condición para que las cosas sucedan pronto. Y ahora les voy a decir algo. Si alguien no concuerda con esta interpretación de la profecía, por favor póngalo en oración. Lastimosamente me tengo que ir mañana, así que no tengo tiempo para... Pero está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos puede llevar a toda verdad. Simplemente analícenlo con la Biblia, hagan un estudio de la Biblia con la Biblia misma. Y yo lo que voy a tratar de presentar acá es un estudio con lo de la Biblia, con la Biblia misma. Pero sé que algún concepto, quizás alguien se sienta un poquito sacudido. Siempre que nos presentan una nueva visión, nos sacude, genera tensión. No necesariamente la tensión es mala. Simplemente yo lo que les pido es que lo analicen. Y Dios después nos llevará a cada uno a toda verdad. Pero entonces está en las palabras que están aquí en esta bienaventuranza tenemos que entender. Dice, bienaventurado el que lee. ¿Qué es leer? Leer es leer. Todos sabemos lo que significa leer. Los que oyen. ¿Qué significa oír? Oír significa entender, especialmente en el contexto hebreo. Y después dice, los que guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Después tenemos la anteúltima bienaventuranza en Apocalipsis 22, 7 al 9. Dice, he aquí que vengo pronto, bienaventurado, pero ahora no dice el que lee y oye, sino que dice el que guarda las profecías, de las palabras de esta profecía, de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Nuevamente aparece
la frase "he aquí vengo pronto", pero está conectada con el hecho de guardar las palabras de este libro. Y nosotros muchas veces no hemos entendido lo que significa guardar en el contexto especialmente del Nuevo Testamento. Lo entendemos para otras cosas, pero no lo entendemos para la profecía. Fíjense lo que significa guardar en la Biblia, ustedes lo saben. Jesús dijo, la misma palabra utilizó, que es la palabra tereo. Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. ¿Qué es guardar los mandamientos? ¿Es ponerlos en un baúl? ¿Qué es guardar? ¿Qué entendemos nosotros por guardar? Es obedecer, es cumplir. Fíjense otro versículo en Juan 15:10, que Juan justamente es el que escribió el Apocalipsis, así que él sabe estos términos, los usan en el Apocalipsis. Lo escribió primero y después escribe el Evangelio de Juan. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nuevamente utiliza la palabra tereo en el concepto de cumplir los mandamientos. Entonces, ¿qué significa guardar en la Biblia? Guardar en la Biblia significa cumplir u obedecer. Entonces ahora volvemos a la profecía, a la bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía. En otras palabras dice, bienaventurados los que cumplen u obedecen esta profecía. Esto tiene implicancias tremendas. Si nosotros somos cristianos, tenemos que abordar a la profecía como Jesús abordaba la profecía. Entonces tenemos que ver cómo Jesús abordaba la profecía para nosotros saber cómo debemos abordar a la profecía. Y fíjense, vamos a leer Jesús y la profecía, vamos a ver unos versículos. ¿Cómo sabía Jesús dónde debía desarrollar su ministerio? En Mateo 4, 12 al 14 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pregunto, ¿cómo sabía Jesús que tenía que ministrar en Galilea? Jesús leyó la profecía de Isaías y cuando leyó la profecía de Isaías vio que decía que el Mesías iba a ministrar en Galilea. Por lo tanto, cuando él leyó la profecía, él fue a Galilea a cumplir la profecía. No fue que un día estaba en Galilea, él caminando en Galilea y sanando enfermos y de repente leyó la profecía de Isaías y dije, Isaías decía que yo iba a estar en Galilea cumpliendo la profecía. Cumplí la profecía, sin darme cuenta. Acá estoy. No, Jesús leía la profecía y la cumplía, guardaba la profecía. Bienaventurado el que guarda la profecía. En ningún lado dice la Biblia, bienaventurado el que espera la profecía, sino el que la guarda, porque el pueblo de Dios ha sido llamado a guardar la profecía, no a esperar la profecía. ¿Qué quiere decir esto? Sigamos analizando. ¿Cómo sabía Jesús qué debía hacer en su ministerio? En Lucas 4, 16 al 21 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cómo sabía Jesús que tenía que sanar a los enfermos? ¿Cómo Jesús sabía que tenía que ministrar a los pobres? ¿Cómo sabía Jesús que tenía que sanar a los ciegos? Jesús lo había leído en la profecía. Y como lo había leído en la profecía, él tenía total seguridad de su ministerio y hacía lo que la profecía decía. Otro ejemplo, Mateo 8, 16 y 17. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús cumplía la profecía. Se olvidó Jesús de la profecía en los momentos de su agonía, fíjense. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo ¿para qué? Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Dónde había leído Jesús que el Mesías, cuando esté por morir, iba a decir, tengo sed? ¿Dónde lo iba a decir? ¿Dónde lo leyó, perdón?
En los salmos. Había salmos mesiánicos que señalaban la obra del Mesías. Y Jesús estudió esos salmos mesiánicos y él sabía que cuando el Mesías iba a morir, iba a decir, tengo sed. Entonces, cuando estaba en la cruz, él se acordó de lo que había leído y para que se cumpliese la profecía, dijo, tengo sed, porque era una manera de confirmarle a los discípulos que él era el Mesías. Pero ahora que estamos tan acostumbrados a los teléfonos inteligentes y todo eso, nosotros pensábamos también que la profecía es inteligente y entonces la profecía me agarra. Y yo sin darme cuenta cumplo la profecía. No, de acuerdo a la Biblia, yo tengo que leer la profecía, oír la profecía y cumplirla. Eso es lo que hace el pueblo de Dios. ¿Cómo medía Jesús los tiempos de su ministerio? Y esto es interesante. Un día Pedro se acerca a Jesús para impresionarlo a Jesús. Pedro quería mostrarle que él estaba aprendiendo. Entonces se acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7, le dice Pedro. Pedro sabía que los fariseos decían que solamente una vez se podía perdonar y no más. Es como esas personas que dicen, una vez que me la hacen, olvídate. Y entonces cuando le dijo 7, pensaba que Jesús le iba a decir, muy bien, Pedro, estás aprendiendo 7. La gente dice que, pero 7 veces el número perfecto, eres el mejor discípulo. Y Jesús siempre chasquea. Siempre te chasquea con tus propios esquemas. Y entonces Jesús le dice, no te digo que 7, 70 veces 7. Entonces Jesús dice, y fíjense, ahora Jesús dice, la Biblia dice en Lucas 9, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Cuál era el reloj de Jesús? ¿Cómo sabía Jesús que se había cumplido el tiempo para afirmar su rostro e ir a Jerusalén? ¿Cómo lo sabía? ¿De dónde sabía Jesús que la medida de la misericordia es 70 veces 7? ¿De dónde lo sabía? A ver, estudiantes de la profecía. ¿De dónde lo sabía? De Daniel. En Daniel dice que la medida de la misericordia, en la profecía de los 2300 días, dice que la medida de la misericordia es 490. 70 veces 7. Y Jesús sabía la profecía de Daniel, que la profecía de Daniel decía, en esa profecía que dice que la medida de la misericordia es 70 veces 7, estaba pronosticado cuándo Jesús iba a morir. Entonces, como él estudiaba la profecía de Daniel, se cumplió el tiempo y él afirmó el rostro para ir a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Para cumplir qué? La profecía. Porque la profecía se la cumple conscientemente. Ya sabemos esto, lo paso. Entonces, resumiendo cómo Jesús abordaba la profecía. Jesús estudiaba la profecía para cumplirla. Ella era su reloj y mapa que le marcaba el tiempo y el camino que debía seguir. Cuando descubro este concepto en la Biblia, me empiezo a dar cuenta que yo, Joel Barrios, estudiaba la profecía para esperarla. Entonces armamos ¿de qué hablamos generalmente cuando estudiamos profecía? ¿De qué estamos esperando los adventistas? La ley dominical. Y entonces hacemos un chart, que va a pasar esto, va a pasar esto, y nos sentamos a hacer seminarios para esperar a la profecía. Y resulta que a la profecía no se la estudia para esperarla, se la estudia para cumplirla. Ahora la pregunta es, alguien puede estar ya empezando a disentir conmigo. Yo sé, no se hagan problema porque siempre que presento este tema siempre hay por lo menos una minoría o una mayoría que disiente. Así que las estadísticas me imagino que acá se van a dar igual y si no se dan es una excepción. ¿Seguimos siendo libres cuando Dios da una profecía? ¿Sí o no? Si lo que estoy diciendo no fuera verdad, quiere decir que la profecía me determina. Y nosotros no creemos realmente en la predestinación. Cuando Dios le da una profecía a su pueblo, cuando Dios te elige a ti como discípulo, tú eres libre y por lo tanto Dios te hace participar en sus planes y por lo tanto Dios pretende en su plan no que la profecía te agarre, sino que tú cumplas la profecía porque tú eres libre. La profecía no te puede determinar porque si no, entonces Dios te está manejando tu destino y nosotros no creemos, no somos calvinistas. No creemos en eso no porque no seamos calvinistas, sino porque tratamos de ser bíblicos y entendemos los principios hermenéuticos de la Biblia. Entonces fíjense ahora la profecía con los injustos. ¿Qué pasa con los injustos? Juan 19:24. Dice, entonces dijeron entre sí, los soldados que estaban alrededor de la cruz, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será.
Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Yo les hago una pregunta. ¿Los soldados sabían que estaban cumpliendo la profecía? No. ¿Por qué? Porque no eran pueblo de Dios. Y como no son pueblo de Dios, están en un mundo de esclavitud. Y por lo tanto, si la profecía los determina, Dios no violenta su justicia porque ellos ya son esclavos. Y por lo tanto, a las personas que no están en el pueblo de Dios, la profecía los determina. A los que están en el pueblo de Dios, la profecía la tienen que cumplir. Y por eso nosotros, vieron cuando decimos Dios profetizó cosas para Israel. Y nosotros vemos que esas profecías en Israel no se cumplieron. Entonces, ¿cómo le llamamos a esas profecías? Condicionales le llamamos, porque no se cumplieron. ¿Por qué no se cumplieron? Porque Israel no quiso cumplirlas. Y entonces decimos, no tenemos ningún problema de decir, esas son profecías condicionales. Es que siempre para el pueblo de Dios las profecías son condicionales, porque Dios espera participación del pueblo de Dios en la profecía, porque bienaventurado es el que lee, el que oye y el que guarda. Y al final del Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Pero vuelvo a repetir, y perdonen, no estoy denunciando nada. Acá simplemente estamos compartiendo cosas. Pero Joel Barrios era una de las personas que daba seminarios para esperar la profecía. Y que me gustaba ir a ver dónde se hablaba de profecía y me sentaba para esperar que se cumpla la ley dominical y todo eso. Y resulta que ahora me doy cuenta que la profecía yo la tengo que cumplir. Y si la estoy esperando me va a agarrar. Y si me agarra estoy perdido. Isaías 45:1, para que vean cómo se da esto. Acá tenemos un caso mixto que es muy interesante. Dice, así ha dicho Jehová su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Isaías 44:28 dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo de Dios será fundado. Les hago una pregunta. Cuando Ciro estaba conquistando Babilonia, ¿él sabía que estaba cumpliendo la profecía? Pregunto, ¿sí o no? No, no sabía. ¿Por qué no sabía? Porque él era injusto. Entonces estaba cumpliendo la profecía porque era injusto. Era esclavo del sistema de pecado. Pero sin embargo, Ciro conoce, ¿a quién conoce en Babilonia? A Daniel. Y según el espíritu de profecía, nosotros sabemos que nos dice que Ciro se convirtió. O sea que cuando Ciro se convierte, él comienza a estudiar la profecía, pero ahora comienza a estudiar para guardarla. Y en Isaías 44:28, o sea, Daniel le muestra la profecía de Isaías, le dice que esta profecía decía que él daría un decreto para edificar Jerusalén. Y fíjense lo que dice Crónicas, el mismo Ciro lo dice, dice, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, es Isaías, pero dice Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que edifique casa en Jerusalén. ¿En dónde le mandó Dios a Ciro que edifique casa en Jerusalén? En la profecía de Jerusalén que está en Judá. Quien haya ante vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Fíjense qué interesante. Cuando Ciro era injusto, cumplía la profecía sin darse cuenta. Cuando él se convirtió, entonces ahora leyó la profecía e hizo cumplir la profecía. Porque el justo cumple la profecía, guarda la profecía. Conclusión, y es un poquito larga la conclusión, no terminé todavía. Yo no sé si ustedes empiezan a dar cuenta que esto tiene implicaciones tremendas. Ahora, ¿se dan cuenta por qué Cristo no vino? ¿Por qué Cristo no vino? A ver si... Porque no hemos guardado la profecía, nos hemos sentado a estudiar profecía para mostrar que sabemos más, que somos la iglesia que más profecía sabe. Y la esperamos, pero no la cumplimos. Y es por eso que Cristo no ha venido. La razón no está en Dios que no vino, sino que está en nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que desde el tiempo del fin, desde 1844, se cumple el tiempo del fin. Y entonces, de acuerdo a esta interpretación, y no pido que la crean, ustedes analicen después en sus casas, de acuerdo a lo que creo que la Biblia dice,
Desde 1844 en adelante, Cristo podría haber venido en cualquier generación, pero no vino porque no hubo todavía una generación que realmente quiera que Cristo venga. Todas las generaciones adventistas, y ahora perdonen, voy a hablar de la iglesia adventista, sí, vamos a un congreso y esperamos que el próximo congreso sea en el reino de los cielos, pero nadie lo cree eso. Nadie lo cree. Y alguien puede decir, ¿y cómo sabes que no lo creen? ¿Quién sos vos para decir que no lo creen? Porque no vivimos para el reino de los cielos, vivimos para quedarnos en esta tierra. Nuestras obras, nuestra manera de ver la religión, nuestra manera de hacer evangelismo muestra que no queremos ir al reino. Y no digo, estoy hablando de manera general, y ya van a ver por qué hablo de manera general. Hay excepciones, y van a ver, y ojalá que tú y yo estemos en las excepciones. Desde el tiempo, como les decía, desde ese tiempo no ha habido una generación que desee que Cristo venga. La primera generación, Dios había preparado todo para que la primera generación vea a Cristo venir en las nubes. Pero ¿qué pasó? No sé si ustedes saben un poco de historia eclesiástica, pero en 1888 Dios trajo el mensaje esencial que la iglesia tenía que predicar. ¿Qué era lo que tenía que predicar la iglesia? El evangelio, la gracia, el amor de Cristo, que Dios es perdonador, no simplemente que perdona, sino que es perdonador por naturaleza, que le encanta rescatar al pecador, que Él, o sea, si bien, ¿cómo puedo decirlo? Su imagen se ensalza cuando una persona que ha estado en el barro del pecado es perdonada, es transformada y es transformada a su imagen. Allí el carácter de Dios se ensalza y ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Pero ¿qué pasó? En 1888 se trajo ese mensaje y un grupo de la iglesia no quiso aceptar ese mensaje. Y esto está en historia eclesiástica, yo no estoy trayendo nada nuevo acá. No quiso aceptar ese mensaje y entonces hubo una minoría que se quedó con ese mensaje porque el mensaje de la justificación por la fe es lo que hace que la iglesia sea orgánica. El legalismo que quiere tener el control de todas las cosas, los legalistas vieron que quieren controlar a todo el mundo. Eso es mecanicista. Cuando yo acepto el mensaje de la justificación por la fe, se acaban los controles, se acaban los manuales. Ahora buscamos el Espíritu Santo, queremos que Cristo venga. Basta de querer controlar a la gente, que el único que controle sea el Espíritu. Pero no, nos queremos masificar a la gente. Y no creemos en el poder del Espíritu Santo, que tiene poder realmente para llevarnos a toda verdad. Y entonces queremos controlar la verdad, queremos controlar los movimientos, queremos controlar la vestimenta, queremos controlar esto. Y seguimos luchando con los mismos problemas. Si queremos realmente ver transformación en la verdad, en la vestimenta, en la organización, en todo, démosle lugar al Espíritu Santo. ¿O no creemos en el Espíritu Santo? ¿O es simplemente una verdad, eso que nos dice que el Espíritu Santo lleva toda verdad, es simplemente un lema que está en la Biblia, pero no es verdad? Y vuelvo a repetir, y antes de presentar, sí, la parte final. En 1888 rechaza, en la Junta de la Asociación General se rechaza el mensaje de la justificación por la fe. Y es interesante que en 1888 en Estados Unidos se estaba votando ¿qué? En el Congreso. Una ley dominical se estaba votando, nacional. No era como una ley de un estado, así como dicen, que vieron ahora que muchas veces nos gusta buscar en los diarios que en la provincia en una provincia de Tasmania se votó una ley dominical. Entonces decimos, ya Cristo viene, la ley dominical, la ley dominical. Y la ley dominical es una profecía para los injustos que no tiene nada que ver con nosotros, si es que somos justos. Y por lo tanto, dejémonos de preocupar por la ley dominical. Preocupémonos por guardar la profecía y cuando guardamos la profecía, la ley dominical va a venir. Ahora, generalmente la gente dice, hay que guardar la profecía, salgamos a golpear puertas por las casas. Hay que cumplir la profecía, dice, cuando se predique este evangelio, ¿por qué dice el Mateo 24:14? Por testimonio, entonces vendrá el fin. Pero cuando Jesús dice cuando se predique el evangelio, no dice cuando se predique el evangelio, dice cuando se predique este evangelio que yo enseñé, que es un evangelio basado en relaciones, no un evangelio basado en normas, en reglas y en estatutos, no un evangelio basado en manuales. Un evangelio que es vivo, un evangelio que transforma. Cuando se predique este evangelio, eso va a producir testimonio. Y cuando venga ese testimonio, entonces vendrá el fin. Porque el mundo verá realmente a Cristo en su iglesia. Es el evangelio que es poder para salvación. Y vuelvo a repetir un concepto que ya dije. Al evangelio tú no lo necesitas ayudar. Es poder, es como una dinamita. Tú lo tiras y explota.
No necesitas estar tratando de meter el evangelio para que se convenza con un argumento y decirle al evolucionista que tiene que ir al zoológico, como le dije ayer. No, esas son cosas superfluas que no tienen nada que ver. Predica el evangelio al evolucionista y va a ser una bomba para el evolucionista. Predícale el evangelio al agnóstico y va a ser una bomba para el agnóstico. Porque el evangelio es poder, pero ese poder primero se tiene que manifestar en tu vida y en la mía. Y por eso ustedes van a analizar la primera profecía del Apocalipsis, que es la profecía de las 7 iglesias. Es un llamado para que la iglesia acepte el evangelio. Pero a nosotros nos gusta empezar con Apocalipsis 13, hablando de la bestia y diciendo que los católicos están perdidos y que son la bestia y que se van a ir al infierno. Cuando la profecía comienza con una denuncia al pueblo de Dios. ¿Y qué sería cumplir la profecía? Es arrepentirnos, es buscar el Espíritu, eso es cumplir la profecía. No es salir a golpear puertas. Cuando nos arrepintamos y cuando estemos llenos del Espíritu, entonces va a tener sentido el golpear puertas. Entonces la pregunta es, pastor, entonces no vamos a hacer nada hasta que nos arrepintamos. Es que tú te puedes arrepentir hoy. O necesitamos un seminario para arrepentirnos. O una escuela de entrenamiento de 2 meses para arrepentirnos. Porque ahora es todo entrenamiento. Para tomar decisiones, para conseguir church planting, cómo hacer crecimiento de iglesias. Todo es un seminario, un entrenamiento. Y resulta que la gente va a seminarios, pero no hace lo que los seminarios dicen. Y como decía un pastor, hice un seminario, en una sesión, hicieron un seminario que era oración. Entonces fueron las personas, llegaron con sus libritos y dijeron, aquí es donde va a dar el seminario de oración. Entonces el pastor le dice, no, acá vamos a orar. Entonces no me interesa. Entonces se fue. Entonces nosotros nos encanta analizar la profecía, pero realmente la queremos cumplir a la profecía. Lo que determina que somos adventistas es que estemos dispuestos a cumplir la profecía. Y no vamos a estar dispuestos a cumplir la profecía si es que no estamos llenos del Espíritu Santo y queremos ser fieles a Dios. Entonces ahora un ejemplo para que ustedes vean, Números capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios en cada generación hace un censo. Y censa para ver si tiene un pueblo preparado. Y fíjense, Números capítulo 1. Y ustedes saben que todo el Apocalipsis está basado en el Antiguo Testamento. Y toda la figura de Israel yendo a Canaán es un tipo de lo que el pueblo de Dios tiene que experimentar para llegar a la Canaán celestial. Entonces, por eso, fíjense cuando en la Biblia, después de la profecía de las 7 iglesias, aparece la profecía de los 7 sellos, y en la profecía de los 7 sellos aparece un censo. Un censo que dice que el resultado de ese censo son ¿cuántos? Son 144.000. ¿Y de dónde son sacados los 144.000? De las tribus de Israel. O sea, cuando en el Apocalipsis dice de las tribus de Israel, entonces yo tengo que ir al Antiguo Testamento para entender la figura. Con eso Juan me está diciendo, esto lo saqué del Antiguo Testamento. Ve al Antiguo Testamento donde hay un censo y vas a entender entonces por qué lo metí acá en el Apocalipsis. Entonces vamos a Números, que ahí está el concepto de censo, y vamos a ver por qué censaba Dios a Israel. Vamos a ver Números capítulo 1, versículos 1 al 3, dice, en el primer día del segundo mes, del segundo año de la salida de Egipto, el Señor dijo a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de la reunión, toma el censo de toda la congregación de Israel por sus familias, por las casas paternas, y anota el nombre de todos los varones. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contarás tú y Aarón por sus ejércitos. ¿Para qué Dios está haciendo un censo? Pregunto. ¿Para formar qué? Para formar un ejército. ¿Por qué? Porque cuando Dios saca a Israel de Egipto, no le pide ninguna colaboración a Israel. Cuando Dios te saca a ti del pecado, no te pide ninguna colaboración. Lo único que te pide es que tú des el paso con Él y lo aceptes. Pero Dios se encarga de todo el resto. Pero para hacerte entrar a Canaán, Dios quiere que luches una guerra, que colabores con Él, porque ya no estás en pecado, ahora estás con Él y formas parte de su ejército. Y por eso 1 millón de personas salieron, dicen algunos eruditos, hay una discusión, pero bueno, vamos a decir que 1 millón de personas salieron de Israel, salieron de Egipto para Canaán. ¿Cuántos entraron a Canaán? Pregunto. 2. Solamente 2. El hecho que Dios te haya liberado del pecado no te asegura que vas a entrar a Canaán.
Porque hay gente que ha sido liberada de Egipto, pero no quiere entrar a Canaán. Y vamos a ver, en el censo, entonces Dios hace el censo. Pero ¿qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa con las personas que son censadas aquí? Resulta que Dios los lleva al Sinaí, en 1 año o 2 llegan a Canaán, y cuando están frente a Canaán, Moisés dice, voy a mandar, ¿cuántos eran? 2 espías, voy a mandarlos para Canaán 40 días. Y entonces van los 2 espías a recorrer la tierra. Entonces cuando llegan de la tierra, vienen con un racimo de uvas que dicen que eran como melones, las uvas que iban, y vienen en un palo, y la gente ve eso, y se llegaron los espías. Y se reúnen todos los de Israel para preguntarles, ¿es realmente la tierra que está en Canaán, tierra que fluye leche y miel? ¿Y qué dicen los espías? Sí, realmente es una tierra como Dios nos dijo, es una tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué más dicen los espías? ¿Qué más dicen? Sí, es verdad, esa tierra, pero la gente de ahí son como gigantes, dice, y nosotros parecemos como langosta. Nunca vamos a poder entrar a esa tierra, nunca vamos a poder conquistarla. Entonces la gente, ¿qué empezó a decir? Empezó a llorar y dijeron, entonces, ¿para qué nos trajeron acá? Entonces hubo 2 personas que se llamaron ¿cómo? Josué y Caleb, que dijeron, no les creamos, o sea, es verdad, es una tierra que fluye leche y miel y es verdad, hay gigantes, nosotros parecemos como langostas, pero a nuestro lado está Jehová. Confiemos en Jehová y Él peleará por nosotros. Pero como siempre pasa en las iglesias, los negativos, la influencia de los negativos supera la influencia de los positivos, muchas veces. Yo creo que puede haber excepciones. Y entonces dice que Caleb y Josué trataban de llamar al pueblo, de llamarlos a la reflexión y decirles, vamos, entremos. Y entonces el pueblo, ¿qué quiso hacer? Se empezaron a enojar. ¿Por qué? Caleb y Josué querían que el pueblo cumpla la profecía, pero el pueblo no quiso cumplir la profecía. Quisieron quedarse en el desierto porque les dio miedo, no confiaron en Dios. Dijeron, no puede ser que Dios con estos gigantes va a ser tan fácil cumplir la profecía. No, esto va a ser muy difícil, no pasemos. Y entonces Josué y Caleb decían, cumplamos la profecía. Entonces la gente que agarró se enojó con Josué y Caleb y quisieron apedrearlos. ¿Por qué? Porque generalmente los conservadores se enojan con los que traen ideas nuevas. Porque son totalmente decir que hay gigantes y que Dios nos va a ayudar. Sí, está bien, yo creo en Dios, pero son gigantes. Son gigantes. Si no fuera porque Dios interpuso, entonces ¿qué pasó? Ahora Moisés se va a hablar con Dios y Dios dice, muy bien, no quieren entrar a Canaán, como yo soy un Dios justo, les voy a dar lo que ellos piden, porque el juicio de Dios es darle a cada uno lo que quiere. El juicio no es que Dios te da lo que Él quiere. Dios nunca quiere darte la muerte. Dios te da lo que tú quieres, porque es justo, te tiene que dar lo que tú quieres. Entonces Dios dice, le dice, me imagino con lágrimas, le dice, yo ya quería que ustedes estén ahí adentro. O sea, pero bueno, ¿quieren estar en el desierto? Está bien, 40 años en el desierto, hasta que se mueran todos los que no quieran entrar. Entonces, ¿qué pasó? Va Moisés y le dice, muy bien, ustedes no quieren entrar, no van a volver a Egipto tampoco, porque Dios no les va a dejar volver a Egipto, pero está bien, quédense en el desierto 40 años hasta que mueran todos, entonces la próxima generación. Entonces cuando escucha eso Israel, ¿qué dice? No, entonces vamos a ir a pelear. Entonces agarraron un ejército y se fueron a pelear y se metieron en Jericó y en todos los lugares y los gigantes los aplastaron como langostas. Porque cuando Dios te llama es el momento de responder, no puedes esperar. Las oportunidades se dan, de ti depende aprovecharlas. Entonces no es cuestión, yo no sé, o sea, yo puedo predicar acá 3000 cosas, pero si el Espíritu Santo te está hablando hoy, no dejes pasar este momento. No dejes pasar este momento. No endurezcas tu corazón. Porque posiblemente la verdad no venga en el paquete que tú esperabas, pero posiblemente justamente esa es la evidencia de que viene de Dios. Porque cuando Dios piensa, no piensa de acuerdo a tus pensamientos, sino que es de acuerdo a sus pensamientos. No es tu lógica, sino que es la lógica de Él. Y eso justamente implica tener fe. Tener fe es renunciar a mis ideas de Dios para entrar en la idea de Dios mismo. Entonces, ¿qué pasó? Esa generación volvió al desierto. ¿Y qué pasó con esa generación? Después vamos a Números 26 al 41, 1 al 4. Números 26, 1 al 4, y les explico lo que pasa. Termina la generación esa. Mejor dicho, muere casi toda la generación, no toda la generación, y entonces nuevamente están al borde del Jordán. Entonces cuando están al borde del Jordán, se encuentran con Balaam. ¿Se acuerdan Balaam? Balaam era un profeta de Dios que no pertenecía al pueblo de Israel, sin embargo era parte del pueblo de Dios, pero se había separado de Dios, y ahora
ustedes saben la historia. Balac le había pedido que maldiga al pueblo de Dios, no pudo maldecirlo, por lo tanto no pudo ganar la plata. Entonces dijo, bueno, te voy a dar un consejo. Yo ya no puedo maldecir y yo quiero ganar esa plata que tú me estás prometiendo. Entonces te voy a dar un consejo. Entonces Balaam, ¿qué le propone a Balac? Le dice, mira, ¿sabes qué es lo único que puede pasar? Es que el pueblo de Israel sea infiel a Dios. Y cuando sea infiel a Dios, entonces Dios va a quitar su protección y como consecuencia van a venir plagas, porque imagínense, 1 millón de personas viviendo en el desierto, sin baño, sin nada. O sea, era milagroso que no haya enfermedades, nunca tuvieron ninguna enfermedad. Pero si Dios retiraba su protección, ¿qué pasaba? Enseguida surgían las enfermedades en 1 millón de personas. Entonces dice Balac, mira, vamos a utilizar algo que le gusta a todos los hombres. Ustedes tienen un culto que es fornicar. Entonces, que está basado en la fornicación. Mandale las chicas más lindas de Madián o de Moab, no me acuerdo, ahora se me confundió si era Balac, ¿era Madián? ¿Alguien que me ayude? Moab era, ¿no? Moab. Entonces, mandá las chicas más lindas de Moab para que les enseñen el culto de Moab y forniquen los israelitas. Y así Dios se va a retirar y va a venir una plaga y se van a destruir los israelitas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, le empiezan a mandar chicas lindas. Y resulta que empiezan los israelitas al culto y empiezan a fornicar y están recontentos los israelitas. Y entonces, ¿qué pasa? Comienza a venir una plaga y entonces comienza a dar resultado el plan de Balaam. Y me gustaría ustedes lean la cuestión de Baal Peor. O sea, pero es interesante porque los que fornican incluso son príncipes. O sea, que quiere decir que también eran personas que si eran príncipes estaban casados, ahora eran jefes de familia. Y cuando empieza a venir la plaga, entonces ahora Moisés le dice, ustedes están fornicando, están mal con Dios, esto tiene que parar. Y entonces había un príncipe que todavía venía y a pesar que Moisés estaba reprendiendo al pueblo y Moisés estaba predicando, él viene con la moabita y se mete en la tienda que diciendo, ¿qué me importa que Moisés esté hablando? Yo estoy fornicando acá, yo soy al final posmodernista, si esta es mi verdad, yo hago lo que quiero. Entonces se metió en la carpa y entonces allí, cuando estaba allí en ese acto, viene Eleazar y Fines. Y entonces viene y los atraviesa con una lanza. Y ahí se acaba la mortadela. Alguien dice, pero ese es el Dios malo del Antiguo Testamento. Y ahora yo te digo una cosa, y esto no te pido que me la creas. O sea, analízalo. Pero nosotros pensamos que incluso hay una canción de... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Este cantante que es de acá español, que estuvo la vez pasada, que estuvo en Alenza, Marcos Vidal, que tiene una canción que define este concepto de manera maravillosa. O sea, nosotros pensamos que la vida es un derecho que tenemos y la vida es un regalo. Es un regalo de Dios. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Cristian. Yo le digo a Cristian, yo te presto mi reloj. Entonces Cristian me dice, gracias. Ahora soy Cristian. Y me dice, gracias, qué lindo tu reloj, Joel. Bueno, y entonces agarra, lo tira para arriba, ¡pum! Y le pega una patada. ¿Ustedes creen que yo no tengo derecho a quitarle el reloj? Y entonces, si yo le quito el reloj, ustedes me dirán, pero sos injusto, ¿por qué le quitas el reloj? Si al final se lo diste. Pero yo se lo di para que me lo cuide. Se lo di con un propósito. Si él no lo cuida, y como el reloj es mío, yo tengo derecho a quitárselo, y no soy injusto por eso. Y por eso cuando Dios hace un juicio y me quita la vida, cuando yo no aprovecho la vida que me da, Dios me puede quitar la vida y sigue siendo justo y sigue siendo amoroso, porque yo no estoy valorando el regalo que Él me dio, porque Adán y Eva necesitaban morir en cuanto pecaron, pero Dios determinó que el proceso a la muerte que el camino a la muerte sea por medio de un proceso para que nosotros tengamos oportunidad de arrepentirnos. Pero si yo no aprovecho ese proceso a la muerte para arrepentirme, entonces Dios no deja de ser justo al quitarme la vida. Es más, es justo al quitármela. Y por eso cuando leemos esto del Antiguo Testamento, estas cosas del Antiguo Testamento, no entran en ningún conflicto con el carácter de Dios y con el amor de Dios. Pero nosotros lo leemos desde el lente cultural, posmodernista, modernista, entonces no podemos entender eso. Tenemos que leerlo desde el contexto de Dios, el señorío de Dios por sobre todas las cosas. Pero no voy a entrar en ese tema. La cuestión es que, entonces, para la plaga, y ahora sí vamos al cierre, en Números, fíjense lo que dice en Números, capítulo 26, Números, capítulo 26, versículos 1 al 4. Dice así: Después de esta mortandad, el Señor dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón: censad a toda la congregación de Israel, de 20 años arriba, por sus casas paternas, todos los que pueden salir a la guerra. Y Moisés y el sacerdote Eleazar le dijeron en los campos
les dijeron en el campo de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó: contad al pueblo de 20 años arriba, como mandó el Señor a Moisés y los israelitas que habían salido de Egipto. Y ahora fíjense lo que dice el 63 y 65. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, que contaron a los israelitas en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón en el desierto de Sinaí. La plaga de Baal Peor terminó de aniquilar a aquellos que no quisieron entrar a Canaán 40 años antes, y ahora quedó una nueva generación. Y cuando surge la nueva generación, ¿qué hace Dios? ¿Hace un qué? Hace otro censo. En cada generación Dios hace un censo para ver si hay una generación que quiere entrar a Canaán. Y por eso aparece un censo en el Apocalipsis. Me gustaría explicarles algunos conceptos más del Apocalipsis para que entiendan que el Apocalipsis no es un libro que está en el pasado, no es un libro de historia, es un libro de profecía específicamente, y es un libro de profecía para la última generación. Dios está esperando y cada generación hace un censo. Y tengo la sospecha, no es que tengo la sospecha, sino que desde 1844 hasta ahora no ha habido ninguna generación que ha querido que Cristo venga. Es un lema nomás. Somos adventistas de palabra, pero realmente no queremos que Cristo venga porque no queremos cumplir la profecía. Porque sabemos, todos hablamos, cuando éramos chicos íbamos al club de exploradores y practicábamos la persecución y un montón de cosas más. Eran todas cosas. Es que no tenemos que practicar que nos van a perseguir, tenemos simplemente que arrepentirnos. Eso es lo único. Pedir ser llenos del Espíritu Santo, estar dispuestos a hacer un reavivamiento, pero no solamente un reavivamiento, sino una reforma para transformar esto en un movimiento orgánico para que realmente terminemos la obra que Dios nos encomendó. Y entonces ahora sí les digo, tengo la sospecha que mi generación tampoco quiere que Cristo venga. Y ¿saben qué? Desde que tengo esa sospecha yo me di cuenta que yo tengo 3 hijos. Y mis hijos no son perfectos porque yo no soy un padre perfecto, ni mi esposa es una madre perfecta, pero queremos pedirle a Dios realmente que se cumpla el ideal de Él en nuestra vida. Y desde que entendí este tema, yo ya no predico, no crío a mis hijos para que vayan a una buena universidad, para que se porten bien. Yo crío a mis hijos para que sean mártires. Me crío a mis hijos no para que se porten bien, sino para que sean luz donde sean, para que estén firmes a pesar de las presiones. Y eso requiere una tarea de los padres mucho mayor que la que le hemos asignado a lo que es la paternidad. Eso requiere el culto familiar todos los días. Eso requiere que cada noche vaya a la cama, al lado de la cama de mi hijo, y ore por cada uno de mis hijos y le pida a Dios que los salve de mí mismo y que realmente Él sea el padre de ellos. Pero nosotros hemos utilizado a la iglesia con todos los beneficios que nos ha dado el adventismo, que ha creado universidades, hospitales y todo eso. Ahora la idea es, vamos a ser adventistas profesionales. Entonces lo que queremos es que nuestros hijos sean adventistas, pero profesionales. Entonces los criamos para que sean profesionales, pero no tienen la pasión para que Cristo venga. Y cuánto hermoso sería que sean profesionales, pero que tengan la pasión. Pero a veces por la profesión perdemos la pasión. Y a veces vamos a las aulas de teología y entramos con todo el fervor a las aulas de teología y salimos como teólogos cuando terminamos teología y no tenemos ninguna pasión por la segunda venida de Cristo. Entonces tienen que cambiar las cosas, tenemos que vivir para que Cristo venga y tiene que haber un cambio. Entonces alguien puede decir, pero Joel, está siendo demasiado generalizado. ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces todas las generaciones pasadas adventistas están perdidos? Yo soy adventista de 7ª generación. ¿Quiere decir que entonces no voy a ver a mi tatarabuela en el cielo? No estoy diciendo eso. ¿Por qué? Porque entre los espías había ¿qué? Había un Josué y Caleb. En cada generación ha habido Josués y Calebs. Y este concepto es maravilloso. No voy a tener tiempo para demostrarlo todo en la Biblia, pero sí les voy a dar algunas referencias. En cada generación ha habido Josué y Caleb que han tratado de contagiar a su generación, pero no han podido porque la influencia de los negativos ha sido más poderosa que la influencia de los positivos. Pero ellos han vivido y han muerto creyendo y viviendo para que Cristo venga. En la Biblia, en Daniel capítulo 12, versículos 1 al 3, dice que Dios, a esos de 1844 en adelante, que han vivido por la venida de Cristo, Dios le va a dar el privilegio de resucitarlos antes de la venida de Cristo. Eso se llama resurrección especial, para que ellos puedan ver aquello por lo cual vivieron, ver a Cristo venir en las nubes. A mí me pone la piel de gallina eso, es impresionante el amor de Dios. El amor de Dios, si tú estás viviendo para que Cristo venga, lo vas a ver a Cristo venir. Si Dios no pudo hacer un censo de formar 144,000, que no me importa si son literales o simbólicos, no importa eso, pero un grupo
Porque tiene que ser una comunidad que entre a la Canaán en tu generación. No importa, tú vive para que Cristo venga y tú vas a resucitar antes de que Cristo venga y te vas a unir a los 144,000 para ver a Cristo venir en las nubes. Porque si ese es tu deseo, es la voluntad de Dios que tu deseo se cumpla, porque Él te dará las peticiones de tu corazón. Esto es maravilloso. Por lo tanto, ahora yo tampoco trabajo para jubilarme y tener mi casita construida allá en la villa en Argentina, como los que conocen Argentina saben a qué me estoy refiriendo. O sea, no, ahora trabajo, yo quiero ser alguien, un Caleb y un Josué. No importa si Cristo no viene en mi generación, pero voy a tratar de contagiar a la mayor cantidad de gente posible para que nos acompañemos, para que formemos un movimiento. Y si no es nuestra generación, que sean nuestros hijos. Pero criemos a nuestros hijos para que sean mártires. No los criemos simplemente para que se porten bien o sean profesionales. Criemos a nuestros hijos para que estén transformados por el Espíritu, para que vivan una realidad que convenza al mundo. Ahora fíjense qué interesante. Ahora puede salir alguien de acá y decir, esta iglesia no quiso que Cristo venga, por lo tanto la iglesia adventista no sirve para nada, porque entonces yo voy a hacer mi propia iglesia. Porque siempre hay extremistas. Fíjense, Josué y Caleb, cuando llegaron a Canaán, ellos querían entrar a Canaán. Y Dios le dio una sentencia al pueblo y les dijo 40 años por el desierto. Josué y Caleb podrían haber dicho, ustedes fueron los que no quisieron, nosotros nos quedamos acá. En 40 años vengan a recogernos y entramos. No, Josué y Caleb tuvieron que caminar con la iglesia 40 años en el desierto, con una iglesia que era idólatra, con una iglesia que iba al peor, con una iglesia que no quería entrar, pero caminaron con esa iglesia tratando de contagiar a la próxima generación. Y yo estoy seguro que Josué y Caleb fueron los que hicieron la diferencia en esa generación que después pudo entrar. Y por lo tanto, cuando tú dices, no, la iglesia está corrupta, está llena de problemas, por lo tanto yo me voy a ir de la iglesia, vete de la iglesia, pero no vas a entrar a Canaán, te lo aseguro. Ni van a entrar tampoco a la iglesia que está en el desierto. Pero sí, en esta iglesia, que puede ser que yo soy parte de esta iglesia, y yo soy parte, si está corrupta la iglesia, yo estoy corrupto también. Pero entonces ahora lo que tú tienes que ver es que tú no seas cizaña. Pídele a Dios que te haga trigo, y Dios te va a hacer trigo, y comienza a contagiar a tu generación. ¿De qué se trata este mensaje? Acá estamos hablando a jóvenes. Ustedes son nuestra siguiente generación. Yo no sé por qué Dios me trajo acá. O sea, sé por qué Dios me trajo, pero intuyo que Dios con este mensaje, si hay todo lo otro, olvídenselo, pero esto yo creo que ustedes como jóvenes, y tengo la esperanza de que alguien lo capte, que alguien deje que el Espíritu lo convenza, porque tú has sido llamado a ser parte de los 144,000. Si estás acá, la razón por la cual entras a este movimiento no es para que seas parte de los 144,000. Y si tú no quieres ser parte de los 144,000, entonces la profecía te va a agarrar, pero no la vas a cumplir. Y si la profecía te agarra, estás perdido. Y alguien puede decir, no, entonces no hubiera conocido nada. Es que es un privilegio ser parte del último movimiento que va a preparar camino para la segunda venida de Cristo. Y por eso, cuando termina el Apocalipsis, dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga también diga, ven. Y el que tenga sed y quiera, venga y reciba el agua de vida gratuitamente. Cuando yo terminé de estudiar el Apocalipsis, que todavía lo sigo estudiando, entendí que acá Dios me hacía un llamado. El espíritu y la esposa es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Son las personas fieles que se basan en la palabra de Dios. Me dice, ven. Pero dice, si yo oigo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir, ven. Y yo vine hoy a decirte, ven. Yo vine hoy a decirte, ven. Yo no soy mejor que tú. Pero yo no puedo decir, yo soy parte de los 144,000. Yo lo único que te puedo decir es que yo sí le pido a Dios ser parte de los 144,000. Y quiero ser parte a pesar de que no tengo ganas de que Cristo venga, porque yo me he dado cuenta que yo no tengo ganas de que Cristo venga. Y de que descubrí esto, empecé a orar para que Dios me dé las ganas de verlo. Y cuando tú le pides a Dios algo que es de acuerdo a su voluntad, Dios lo cumple. Y lo veo en mis hijos. Como les digo, yo no tengo una familia perfecta, y mucho menos. Pero incluso nuestras imperfecciones nos han hecho buscar a Dios. Y cuando mi hijo viene la mañana y dice, estoy cansado de hacer el culto. La otra vez nos dijo eso mi hijo. Y entonces lo juntamos con mi esposa y le decimos, Jeremías, ¿sabes qué? ¿Por qué hacemos el culto? Esto es lo que nos mantiene a nosotros unidos.
Es Dios el que nos mantiene unidos. Y el día que nosotros dejemos de hacer esto, vos no podés saber qué es lo que va a pasar con papá y mamá, lo que puede pasar entre nosotros. Y si somos felices y nos amamos, se lo debemos a Dios. Por lo tanto, en esta casa vamos a seguir haciendo el culto todos los días. Mi hijo cambió, ese día le dijimos eso, cambió, al otro día estaba contento haciendo el culto. Porque la vida cristiana son relaciones, no es doctrina. Tú puedes empezar un cambio donde estás. Dios te ha llamado hoy para ser parte de los 144.000.